El sacramento del amor. Metropolita Antonio de Surosh. Charla sobre el matrimonio cristiano. La encarnación para la redención. He decidido dedicar esta charla al tema de la familia y el matrimonio. Me parece que, en un mundo cuya ley actual es la desunión, la oposición y la tensión entre personas, grupos sociales y naciones, este tema es de una importancia extraordinaria. El matrimonio es un milagro en la tierra. En un mundo donde todo y todos avanzan en desorden y separación, el matrimonio es el lugar donde dos personas, gracias a haberse amado, se vuelven una sola realidad. Es el lugar donde termina la división y comienza la realización de una vida única. Y en esto reside el mayor milagro de las relaciones humanas. Dos personas se convierten de pronto en una sola existencia. Dos rostros, que al amarse y aceptarse mutuamente hasta el final, de manera plena y total, llegan a ser algo más que una pareja, más que simplemente dos individuos. Llegan a ser una unidad. Cada uno debe reflexionar sobre esto, porque vivir separados es doloroso y pesado, y sin embargo, al mismo tiempo, resulta fácil y habitual. Los intereses intelectuales divergen, los gustos se separan, y por eso es muy sencillo decirse a uno mismo: quiero vivir según lo que a mí me interesa. Uno vive para el beneficio, otro para la cultura, otro en busca de un ideal. Pero yo soy una unidad autosuficiente. Me basto a mí mismo. Pero en realidad, de esto nace la fragmentación de la sociedad, la fragmentación de la humanidad. Al final no queda nada de aquella unidad maravillosa y luminosa que podría existir entre las personas. Y el matrimonio, como ya he dicho, es un milagro de restauración de la unidad allí donde ésta no puede ser restablecida por las fuerzas humanas. Pero para ello es necesario comprender qué es el amor y de qué manera podemos unirnos unos a otros mediante el amor, porque el amor es diverso. Usamos esta palabra en circunstancias muy distintas. Decimos que amamos a Dios, que amamos a nuestros padres, que amamos a la esposa, al esposo, a los hijos, pero también decimos que amamos las cosas más insignificantes. Rebajamos esta palabra santa y maravillosa cuando decimos: amo el helado, amo pasear, amo el fútbol, amo el teatro. Y con ello disminuimos la profundidad de la palabra misma y nos convertimos en prisioneros de esta confusión. El amor es un sentimiento maravilloso, pero no es solo un sentimiento. Es un estado de todo el ser. El amor comienza en el momento en que veo a una persona ante mí y percibo la profundidad de su ser. Cuando de pronto descubro su esencia. Claro que cuando digo veo, no quiero decir comprendo con la mente, ni veo con los ojos, sino que la percibo con todo mi ser. Si se puede hacer una comparación, es del mismo modo en que percibo la belleza. Por ejemplo, la belleza de la música, la belleza de la naturaleza, la belleza de una obra de arte, cuando estoy ante ella maravillado, en silencio, simplemente recibiendo lo que está frente a mí, sin ser capaz de expresarlo con ninguna palabra, salvo con una exclamación: Dios mío, qué hermoso es. El misterio del amor hacia una persona comienza en el instante en que la miramos sin deseo de poseerla, sin deseo de dominarla, sin intención de aprovechar sus dones o su personalidad de ninguna manera. Simplemente la contemplamos y nos asombramos de la belleza que se nos ha revelado. Cuando me encuentro cara a cara con una persona a la que miro con los ojos del amor, no con ojos de indiferencia ni de odio, sino precisamente de amor, me uno a ella, y entre nosotros comienza algo en común, una vida compartida. La percepción de la persona tiene lugar en una profundidad que está más allá de las palabras, más allá de las emociones. Un creyente diría que, cuando veo a una persona bajo esta luz, bajo la luz del amor puro, veo en ella la imagen de Dios,
Un icono. ¿Saben? Cada uno de nosotros es un icono, una imagen de Dios, pero no sabemos recordarlo ni sabemos tratarnos unos a otros de acuerdo con ello. Si tan solo pudiéramos recordar que ante nosotros hay un icono, algo sagrado. Esto no significa en absoluto que ese icono sea hermoso en todos los aspectos. Todos sabemos lo que a veces ocurre con un cuadro de un gran maestro, con un icono o con cualquier obra de arte, con cualquier forma de belleza. Toda belleza puede ser desfigurada. La negligencia, las circunstancias o la maldad pueden estropear el objeto más hermoso. Pero cuando tenemos ante nosotros una obra de un gran maestro, un cuadro que ha sido en parte dañado, profanado, podemos ver en él, o bien el deterioro, o bien la belleza que aún permanece. Si miramos ese cuadro, cualquier obra de arte, con ojos de amor asombrado, vemos lo bello, y por lo demás podemos entristecernos, incluso llorar. Y a veces podemos decidir dedicar toda una vida a restaurar todo lo que ha sido dañado en esa imagen, en ese cuadro, en esa obra de arte. Esa es la obra del amor. Mirar a una persona y ver al mismo tiempo su belleza inalienable, y estremecerse ante lo que la vida ha hecho con ella, ante lo que ha obrado en ella. El amor es precisamente eso. El sufrimiento extremo, el dolor por la imperfección del ser humano, y al mismo tiempo, el júbilo por lo maravillosamente, irrepetiblemente bello que es. Si logramos mirar a una persona joyave una vez de esta manera, podemos amarla pese a todo, a pesar de todo lo que pueda llamar la atención de los demás. Como sucede a menudo, cuando alguien ama a otra persona, puede oír que le dicen: ¿qué has visto en él? ¿Qué has visto en ella? Y la persona responde algo que parece completamente absurdo. ¿Pero es que no ves lo hermosa que es? ¿No ves lo bello que es? Y resulta que, en efecto, así es. Esa persona es hermosa, porque quien ama ve la belleza, mientras que quien no ama, o es indiferente, o siente odio, ve solo las heridas. Es muy importante no olvidar esto. Es fundamental recordar que el amor es realista hasta el final, que abarca a la persona en su totalidad, que ve, que no es ciego. Pero, en vez de condenar, en vez de rechazar a la persona, llora ante lo que ha sido desfigurado y está dispuesto a entregar la vida para que todo lo que está enfermo, estropeado, sea corregido y sanado. Esto es lo que se llama una actitud casta hacia el ser humano. Este es el verdadero comienzo del amor, la primera visión seria. Ya he hablado del amor como un estado contemplativo, en el que una persona, al mirar a otra, percibe en ella, más allá de sus rasgos externos, sin fijarse en el sonido de su voz, sin fijarse en nada superficial, una profundidad que para él es un icono, que para él es belleza. Esa belleza ha sido en parte dañada por la vida, por el pasado, por las circunstancias, pero está ahí, y es lo único verdaderamente importante en esa persona. Aunque, por supuesto, también lo que ha sido dañado debe ser tomado en consideración. Pero si hablamos de contemplación, ¿podemos hablar también de crear relaciones humanas vivas? Contemplar a Dios, contemplar un icono, contemplar la belleza de la naturaleza, mirar atentamente un cuadro, vivir profundamente la música, todo eso se entiende. Pero, ¿de qué manera esa contemplación puede llevar a relaciones humanas reales y auténticas? Me parece que la respuesta está en que la contemplación abre a ambos, a las dos personas, a un estado en el que pueden unirse en lo más profundo de su ser, pueden comprenderse y sentirse mutuamente más allá de toda palabra. Todos lo sabemos por experiencia, pero con qué facilidad lo olvidamos. ¿Quién de nosotros no se ha sentado alguna vez con una persona querida, madre, esposa, esposo, amigo, al caer la tarde, cuando desciende el crepúsculo y todo se aquieta alrededor? Al principio hay conversación, luego ésta se va apagando,
pero permanece un cierto silencio. Escuchamos los sonidos. El crepitar de la leña en la chimenea, el tic-tac del reloj, los ruidos lejanos del exterior. Después también esos sonidos desaparecen y llega el silencio más profundo, el silencio del alma. Y en ese silencio del alma, de pronto sientes que te has vuelto inmensamente cercano a tu amigo, a la persona que está a tu lado. Esto, por supuesto, no es una fusión en el sentido de que una persona se convierta en la otra, sino que ambos se unen en una profundidad tal de experiencia compartida donde ya no hacen falta palabras. Están juntos, y si el amor es suficientemente profundo, se han convertido en un solo ser. Y esto se refiere al matrimonio en todos los aspectos, no solo al sentimiento, no solo a la comunión en el pensamiento, sino también a la unión corporal. Solo hay que recordar, hay que saber con firmeza, que la unidad corporal de dos personas que se aman no es el comienzo, sino la plenitud y el límite de sus relaciones mutuas. Que solo cuando dos personas se han hecho uno en el corazón, en la mente y en el espíritu, su unidad puede crecer y manifestarse en la unión corporal, la cual deja entonces de ser una posesión ávida de uno sobre el otro, o una entrega pasiva de uno al otro, para convertirse en un misterio, en un verdadero sacramento, es decir, en una acción que procede directamente de Dios y conduce hacia Él. Uno de los padres de la Iglesia en la antigüedad dijo que el mundo no puede existir sin sacramentos, es decir, sin que ciertos estados y ciertas relaciones sean sobrenaturales, celestiales, milagrosos. Y, continúa, el matrimonio, como unidad de dos personas en un mundo fragmentado, es precisamente uno de esos sacramentos. Un milagro que supera todas las relaciones naturales, todos los estados naturales. También el matrimonio corporal, según la enseñanza de uno de los padres de la Iglesia, se presenta como un sacramento semejante a la Eucaristía, la comunión de los creyentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que en la Eucaristía, por la fuerza de Dios, por el milagro del amor que une y de la fe mutua, el creyente y Cristo se hacen uno. Y en el matrimonio, por supuesto, en otro nivel y de otra manera, gracias a la fe mutua y al amor mutuo, dos personas superan toda separación y se convierten en un solo ser, en una sola persona, en dos rostros. Esto es al mismo tiempo la plenitud del matrimonio en lo anímico, lo espiritual y lo corporal, y la plenitud de la castidad, cuando dos personas se tratan mutuamente como a algo sagrado y transforman todas sus relaciones, incluidas las corporales, en un sacramento, en algo que supera la tierra y se eleva hacia la eternidad. En la Sagrada Escritura, el matrimonio aparece como expresión de la alegría suprema, de la plenitud absoluta. Esta plenitud no es la de la tranquilidad, sino la del triunfo de la alegría y del amor. Su imagen más perfecta nos es dada en el llamado matrimonio del Cordero, es decir, en la unión, en la alegría del encuentro entre Dios, que se hizo hombre y entregó toda su vida, todo su ser al mundo, y la criatura. Cuando todo está ya consumado, cuando ya no existe oposición alguna, cuando Dios y el hombre están unidos por una vida común. Y esto no se limita al ser humano, sino que lo supera y abarca a toda la creación. De modo que el apóstol Pablo pudo decir: Dios será todo en todos. 1 Corintios 15, 28. Por otra parte, tenemos la imagen utilizada por el apóstol que describe a la Iglesia como la esposa del Cordero. Apocalipsis 21, 9. ¿Quién es la esposa? La esposa es, en esencia, una joven que ha descubierto en sí misma tal profundidad y tal firmeza que ha sido capaz de amar con un amor único e irrepetible a una sola persona, con la disposición de dejarlo todo para estar con él, de seguirlo a donde quiera que vaya. Y la palabra Cordero nos recuerda
al Cordero Pascual del Antiguo Testamento, que fue sacrificado por primera vez en la noche en que los hebreos huyeron de Egipto, un cordero sin mancha, inocente, víctima del pecado humano. Más tarde, esta imagen fue aplicada a Cristo Salvador como al inocente que sufre, que aceptó el sufrimiento porque los hombres se apartaron de Dios y dejaron de ser plenamente humanos. Así pues, la imagen que se nos da en la figura de la esposa del Cordero es la imagen de un amor trágico. Un amor que recorre su camino en nuestro mundo trágico con plena conciencia de ese carácter trágico, que acepta ese dramatismo no como un sufrimiento indeseado y rechazado, sino como una vocación, como una participación, tanto en el destino mismo del mundo como en los misterios de Dios. Ambas imágenes nos hablan del amor perfecto, del amor sacrificado hasta el extremo, del amor que se regocija. En un antiguo manuscrito del Evangelio hay un pasaje en el que preguntan a Cristo: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Cristo responde: el reino de Dios ya ha llegado allí, donde dos ya no son dos, sino uno. Podemos entonces plantearnos la pregunta: si el reino de Dios ha llegado verdaderamente en el matrimonio, ¿cuál es la relación de este reino con la persona que elige una vida en soledad? En la Iglesia existen dos instituciones que parecen oponerse entre sí: el matrimonio y la vida monástica. Y sin embargo, para toda persona que pertenece a la Iglesia, que es miembro de ella y vive su vida, está completamente claro que en su existencia, en su esencia, no puede haber contradicciones. En realidad, si reflexionamos sobre el matrimonio y el monacato en su esencia, se hace evidente que ambos son como dos rostros de una misma Iglesia. En el matrimonio, la unidad es visible. Dos personas unen su destino para recorrer juntas todo su camino terrenal. En la vida monástica, en cambio, la persona se aparta de esa cercanía humana personal que constituye la alegría y la plenitud del matrimonio, como en anticipación del tiempo en que Dios triunfará, en que triunfará todo lo mejor que hay en el ser humano. Sí, el monje renuncia a eso, pero no renuncia al amor. En primer lugar, al amor a Dios. En segundo lugar, al amor al ser humano. Solo puede hacerse monje alguien que ha comprendido y asumido con suficiente profundidad el carácter trágico del mundo. Para quien el sufrimiento del mundo es tan significativo, que está dispuesto a olvidarse completamente de sí mismo para recordar al mundo que sufre, que vive separado de Dios, en lucha, y también para recordar a Dios mismo, crucificado por amor al mundo. Por eso, retirarse a la vida monástica está muy lejos de significar una huida del mundo. Recuerdo a un novicio del monasterio de Balaam, del que hablaba mi padre espiritual. Pasó 50 años en el monasterio, pero nunca aceptó la tonsura monástica. Vivió toda una vida de esfuerzo ascético, pero se consideraba indigno, no preparado para el monacato. Mi padre espiritual, que entonces aún era laico y buscaba su camino, le preguntó: ¿qué es entonces el monacato? ¿Quién es un monje, si tú no puedes llegar a serlo a pesar de vivir en el monasterio? Y él respondió: un monje es aquel que con todo su corazón sufre y llora por el dolor del mundo. Y a eso todavía no he llegado. Como pueden ver, tanto en la vida monástica como en el matrimonio, la raíz de todo está en el amor, un amor personal, vivo, concreto hacia el mundo en el que vivimos, en la conciencia de su carácter trágico y, al mismo tiempo, y esto se manifiesta quizá más claramente, más visiblemente en el matrimonio, en la alegría de que en este mundo trágico existe el amor, existe la unidad, existe la amistad, existen relaciones humanas que hacen que no sea un infierno, sino un paraíso posible. Y aquí juega un papel importante, tanto en el monacato como en el matrimonio, la esperanza, entendida no simplemente como un sueño, sino como un acto de fe gozosa, de certeza.
La Sagrada Escritura nos dice que la esperanza es ya un anticipo del futuro, así como la fe es ya la certeza en lo invisible. La esperanza no es soñar que quizás en el futuro todo será mejor. A partir de la experiencia del presente, a pesar de su oscuridad y a veces de su horror, al ver que en medio de este día lleno de terror brilla la luz, que arde el amor, que la luz realmente brilla en la oscuridad, y la oscuridad no puede vencerla con ningún poder, gracias a la esperanza, nos llenamos de certeza de que, al final, triunfará la luz. Esta es nuestra esperanza, y esta es nuestra fe, y sobre ellas puede crecer la victoria del amor, tanto en la vida monástica como en el matrimonio. Los creyentes, al igual que los no creyentes, están preocupados hoy por la inestabilidad de los matrimonios y por el sufrimiento que esta inestabilidad provoca tanto a los cónyuges como a los hijos. Muchos se inquietan por la fragmentación de las familias y por la falta de alegría en la vida familiar, que hoy parece ser generalizada. Esto sucede, en parte, porque el ideal de matrimonio que alguna vez existió, ahora resulta incomprensible para muchas personas. Muchos consideran el matrimonio simplemente como un contrato privado. Se sienten individuos separados, fuera de la sociedad, y por ello, con derecho a comportarse como quieran. Muchos ven el matrimonio desde un punto de vista puramente social o estatal. En tal caso, la familia se convierte en nada más que una pequeña parte, una fracción muy pequeña del aparato estatal que le impone una gran carga, y esta carga a veces resulta insoportable. Si observamos las causas de esto, o cómo las personas hoy en día contraen matrimonio, me parece que se pueden distinguir varias categorías de personas. Algunos se casan, o más bien diría, conviven, porque se gustan, porque existe entre ellos una atracción física o psicológica. No buscan en el matrimonio realizar ningún objetivo. No quieren lograr algo. Les parece que si pueden satisfacer al otro corporal o psicológicamente, ya lo han conseguido todo. Para ello no buscan ni la bendición de Dios, ni integrarse en la sociedad humana para aportar algo nuevo. Otros buscan el matrimonio porque entre ellos existe una armonía del alma y del cuerpo, pero, al mismo tiempo, también una comunión con algún ideal. Quieren estar no cara a cara, sino hombro con hombro. No desean pasar la vida en mutua contemplación y satisfacción, sino entrar juntos en la vida y crearla juntos. Dependiendo de sus convicciones, unos, los no creyentes, construirán una sociedad sin Dios, pero buscarán en ella toda la profundidad posible en relación con el ser humano. Otros, los creyentes, buscarán algún otro plano de existencia. Algunos creen simplemente en algún ser divino indefinido, en alguna fuerza superior, y buscarán, por un lado, la bendición de esa fuerza, una palabra buena pronunciada en nombre de ese ser divino, y por otro lado, reflexionarán sobre cómo crear un matrimonio que trascienda al hombre, que sea tan grande que pueda volverse universal, propio de toda la humanidad. Aquellos que creen en un Dios específico, ahora hablaré desde la perspectiva de un cristiano, buscarán realizar el matrimonio según los modelos que nos da la Iglesia cristiana. El matrimonio como unidad, el matrimonio como imagen de la vida eterna. Ya he mencionado el matrimonio como unidad. Además, existe una dimensión eterna en el matrimonio, que quizá fue expresada de la mejor manera por el escritor francés Gabriel Marcel. Él escribe: decirle a una persona, te amo, es lo mismo que decirle, vivirás eternamente, nunca morirás. En esta perspectiva, el matrimonio para un cristiano no es algo estático, y el culto, la ceremonia de boda, es una forma social. El matrimonio es un fenómeno dinámico, una construcción. Toda su fuerza reside en el movimiento, en la determinación y en su significado universal.
y el rito de su celebración entre los cristianos no es una forma religiosa de registro, sino un medio profundo y pedagógico mediante el cual la Iglesia quiere mostrarnos qué es el amor y cuán profundas son las relaciones humanas. En este sentido, todo culto cristiano, por un lado, es una expresión lírica y personal de los sentimientos humanos, pero, por otro lado, también posee un significado simbólico. ¿Qué es un símbolo? No es una imagen, ni una parábola, ni un cuadro, ni una ilustración. La diferencia entre un símbolo y una definición es la siguiente. La definición intenta, de algún modo, poner límites a aquello de lo que habla. Trata de captar y expresar todo lo posible de lo que es expresable. El símbolo, en cambio, siempre apunta más allá de sí mismo. La manera más sencilla de explicar el sentido de un símbolo sería así. Si mostramos a una persona el reflejo del cielo en el agua, su primer movimiento no será mirar detenidamente el lago, sino, al apartar la vista de él, levantar los ojos hacia el cielo. Este es el principio del símbolo. Se muestra algo terrenal para indicar algo celestial. Se muestra algo que puede percibirse con los sentidos para señalar aquello que solo puede conocerse en las profundidades del ser humano y mediante la percepción más profunda. El culto, el rito que realizamos en la Iglesia, en este sentido, nos habla mucho sobre cómo son las relaciones humanas más profundas de amor y reciprocidad, y creo que tanto creyentes como no creyentes deberían reflexionar sobre ello. Los creyentes, porque todos necesitamos reconsiderar, a partir de nuestra experiencia adquirida, aquello que creemos conocer desde hace mucho tiempo. Y si en este rito hay algo valioso, no habría perdurado en la sociedad humana si no tuviera profundidad y significado. Tal vez pueda revelar a creyentes y no creyentes algo no solo sobre Dios, sino también sobre el ser humano, sobre aquellas relaciones que constituyen el núcleo mismo de la vida humana, sobre el amor, el matrimonio y la familia. Como ya he dicho, uno de los objetivos de estas charlas no es solo esclarecer para los creyentes la profundidad y el significado de los ritos, sino hacer que estos ritos sean comprensibles también para los no creyentes. Y no se trata simplemente de que el creyente sea más aceptable o comprensible para las personas no religiosas, sino porque los ritos de la Iglesia, que hunden sus raíces en la experiencia y la fe de milenios, a menudo nos revelan, mediante imágenes, cuadros y símbolos, profundidades del experimento humano del amor, la alegría y el sufrimiento, que pueden ser útiles no solo para el creyente, sino que también pueden abrir al no creyente cierta profundidad de su propia alma y de su propia vida. Todos pensamos que sabemos qué es el amor y que sabemos amar. En realidad, con mucha frecuencia, solo sabemos deleitarnos en las relaciones humanas. Pensamos que amamos a una persona porque sentimos afecto hacia ella, porque nos sentimos bien con ella. Pero el amor es algo mucho más grande, más exigente y a veces trágico. El amor tiene tres partes. En primer lugar, la persona que ama da, desea dar. Pero para poder dar, para dar plenamente, para dar sin causar dolor a quien recibe, es necesario saber dar. Con frecuencia sucede que damos no por amor verdadero, desinteresado y generoso, sino porque al dar aumenta en nosotros la sensación de nuestra importancia, de nuestra grandeza. Nos parece que dar es una manera de afirmarnos, de mostrarnos a nosotros mismos y a los demás nuestro significado. Pero recibir de alguien en esas condiciones resulta muy doloroso. El amor solo puede dar cuando se olvida de sí mismo. Cuando una persona da, como dijo uno de los escritores alemanes, como canta un pájaro, por exceso de su propia plenitud. No porque se lo exijan o lo obliguen, sino porque dar es un canto del alma, una alegría en la que uno puede olvidarse de sí mismo para la alegría de la otra persona.
Un amor capaz de dar de esta manera es mucho más raro de lo que solemos imaginar. Por otra parte, en el amor hay que saber recibir. Pero recibir a veces es mucho más difícil que dar. Todos sabemos lo doloroso que puede ser recibir algo, experimentar un beneficio de alguien a quien no amamos o no respetamos. Resulta humillante, ofensivo. Lo vemos en los niños. Cuando alguien que no aman, alguien cuya amor no creen, les da un regalo, sienten ganas de aplastarlo, porque hiere la profundidad misma de su alma. Y así, para poder dar y recibir, es necesario que el amor del que da sea desinteresado, y que quien recibe ame al que da, y crea incondicionalmente en su amor. El santo occidental Vicente de Paúl, al enviar a una de sus monjas a ayudar a los pobres, dijo: «Recuerda, necesitarás todo el amor del que tu corazón sea capaz, para que la gente pueda perdonarte tus beneficios». Si recordáramos esto con más frecuencia, nos sorprenderíamos menos de que los demás, a veces con el corazón aprensivo y sin alegría, recurran a nosotros en busca de ayuda y la reciban de nosotros. Pero incluso allí donde dar y recibir es una fiesta, una alegría, existe otra dimensión del amor que solemos olvidar. Esta es la dimensión del sacrificio. No en el sentido en que generalmente pensamos en él. Por ejemplo, que quien ama a otro está dispuesto a trabajar por él, a privarse de algo para que el otro obtenga lo que necesita. Que los padres pueden privarse de lo necesario para que sus hijos estén alimentados, vestidos y a veces reciban alegría a través de un regalo. No, el sacrificio del que hablo es más estricto, se refiere a algo más interior. Consiste en que la persona, por amor al otro, está dispuesta a apartarse. Y esto es muy importante. Sucede a veces entre marido y mujer. Se aman profundamente, con fuerza, con ternura y alegría. Y uno de ellos siente celos del otro, no respecto a alguien que en ese momento pueda poner en duda su amor, sino respecto al pasado. Por ejemplo, los amigos o amigas de la infancia se apartan. Los recuerdos del pasado se alejan hacia lo profundo. Quien ama de manera tan intensa y a veces irracional, quisiera que la vida comenzara únicamente desde el momento de su encuentro con la persona amada. Pero todo lo que precede a ese encuentro, toda la riqueza de la vida, del alma y de las relaciones, le parece un peligro. Es algo que vive en el alma de la persona amada aparte de él. Esto es una de las cosas más delicadas. Porque no se puede empezar a vivir solo desde un día, aunque sea el más brillante, de encuentro con la persona amada. Uno debe vivir con toda la historia de su vida. Y quien ama, debe aceptar el misterio del pasado como misterio, protegerlo, preservarlo, y permitir que en el pasado hayan existido relaciones de la persona amada con sus padres, con amigos, con amigas, acontecimientos de su vida en los que él no participó, salvo mediante un amor cuidadoso, tierno y respetuoso. Y aquí comienza un ámbito que se podría llamar el ámbito de la fe. No solo la fe en Dios, sino la fe mutua de una persona en la otra. La persona empieza a amar a otra porque, de repente, inesperadamente para sí misma, ve en ella algo que nunca había percibido antes. Sucede así. Jóvenes, chicas y chicos pertenecen a un mismo círculo, viven lado a lado, trabajan juntos, participan en la vida social. Y de repente, aquel que hasta ese momento no había sido notado por nadie se convierte en el centro de interés para uno de los miembros de ese círculo. En un momento, una persona ve a la otra no solo con los ojos, sino con cierta penetración del corazón y de la mente. Y esa persona, que hasta entonces era solo una entre muchas, se convierte de repente en la única. La persona se presenta entonces con una nueva belleza, una nueva profundidad,
un nuevo significado. Esta visión puede durar años, puede continuar toda la vida. Pero a veces, tras algún tiempo, esa visión se atenúa, como ocurre cuando el sol se aleja de la ventana y de repente el resplandor de ésta se debilita. Y en ese momento entra en juego la fe. Fe en el siguiente sentido. La fe como certeza de que aquello que una vez se vio y ahora se ha vuelto invisible, es verdadero, indudable. Todos vivimos con esa fe, en mayor o menor medida. Hay momentos de encuentros especiales, profundos y emocionantes. Luego, volvemos a la vida ordinaria. Pero al encontrarnos nuevamente frente a frente con la persona vinculada a esa experiencia, sabemos que lo que vemos no es toda la persona, que en ella existe una profundidad que ya no podemos percibir completamente. Y nos relacionamos con esa persona de un modo nuevo. Esto se refleja con claridad en varias oraciones del rito del matrimonio. Hablando del matrimonio, de la relación entre esposo y esposa, mencioné que además del amor, es decir, la atracción tierna, apasionada y serena de una persona hacia otra, estas relaciones también implican fe. Al inicio del rito del compromiso, oramos para que el Señor conceda a quienes se disponen a casarse no solo amor mutuo, perfecto, sereno, y su ayuda, sino también unidad de pensamiento y fe firme. Y por supuesto, lo primero que viene a la mente del creyente es: Señor, danos una fe sólida en ti, y entonces todo estará bien. Es cierto. Pero hay otro aspecto. No puede haber relaciones verdaderas y genuinas si entre marido y mujer, entre la novia y el novio, no existe fe mutua. Es decir, por un lado, confianza real, y por otro, fidelidad. Esto es muy importante, y se revela con gran claridad más adelante en el servicio, cuando se lee la oración que menciona al hijo pródigo. Se fue de la casa de su padre. Vivió una vida desordenada y fea. Se arrepintió bajo la presión de las circunstancias y regresó a casa. ¿Y qué ocurrió? El padre lo recibe, corre hacia él, lo abraza, lo besa, y cuando el hijo le dice: «He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo», el padre no le permite pronunciar las últimas palabras que el hijo arrepentido había preparado en el camino. Quería decir: «Acéptame al menos como uno de tus trabajadores». Pero el padre no se lo permite, porque puede ser un hijo indigno, pero no puede ser menos que hijo. Y luego el padre no pregunta nada más. Le basta con que el hijo haya regresado a casa. No le pregunta si se arrepiente, si lamenta o siente vergüenza de su pasado, ni si está dispuesto a cambiar. Le basta que el hijo haya vuelto, para poder creer en él plenamente. Y así pedimos al Señor por una fe de ese tipo, por esa confianza. Rogamos para que se mantenga toda la vida entre marido y mujer. Para que, si algo sucede entre ellos, una pelea, un malentendido, incluso una infidelidad, y uno de ellos regresa y dice: «He venido a ti», aquel que permaneció fiel abra los brazos y diga: «Por fin, te estaba esperando». Y si el culpable dice: «¿Puedes perdonarme?», que el otro simplemente lo abrace, lo bese y ni siquiera mencione el pasado. Aquí se necesita una fe que solo puede nacer del tipo de amor del que he hablado en otras charlas. Un amor visionario, un amor contemplativo, un amor profundo, capaz de ver toda la belleza de la persona, incluso cuando esa belleza se ha oscurecido o algo en ella se ha apagado. Porque no hay belleza en una persona que esté completamente destruida. El amor por ella, la fe en ella, puede restaurar lo que parecía que nadie ni nada podría restaurar, ni con castigo, ni con enseñanza. Y esto lo vemos constantemente en el Evangelio. Vemos cómo Cristo recibe a los pecadores, no los reprende, no les hace preguntas sobre su pasado o presente, los ama.
Y como respuesta al amor dado gratuitamente, como un regalo, la persona se enciende en gratitud y por esa gratitud se hace digna de ese amor. Puede ser amado, pero no porque sea digno. Puede aprender a ser digno porque es amado. Hay un dicho: ámanos cuando somos oscuros, cualquiera puede amarnos cuando somos claros. El verdadero amor sabe amar a la persona oscura. Y daré un ejemplo de esta actitud al analizar una de las oraciones iniciales más breves del rito del compromiso. Ya he dicho que una persona no es amada por algo en particular, sino que, al contrario, puede llegar a ser significativa, convertirse en una persona hermosa porque es amada. En la segunda oración del rito del compromiso se dice que Dios eligió a la Iglesia como una virgen pura en medio de los gentiles. Si reflexionamos sobre esto e imaginamos, ¿quién es esa Iglesia? La Iglesia somos nosotros, tú, yo y todos nuestros amigos. ¿Cómo podemos decir entonces que Dios nos eligió como virgen pura? Todos somos pecadores, todos tenemos defectos, todos estamos en gran medida corrompidos. ¿Cómo pudo Dios mirarnos y elegirnos como virgen pura? La cuestión es que Dios nos mira, ve la posibilidad de belleza que hay en nosotros, ve en nosotros lo que podemos llegar a ser, y por eso que Él ve, nos acepta. Y porque somos amados, porque ha sucedido este milagro en nosotros. Que alguien haya visto en nosotros no lo malo, sino lo hermoso, no lo maligno, sino lo bueno, no lo feo, sino lo maravilloso. Podemos empezar a crecer sorprendidos ante ese amor, crecer asombrados ante el hecho de que, por medio de ese amor, se nos muestra nuestra propia belleza, de la que antes no teníamos conciencia. No me refiero, por supuesto, a esa belleza externa y superficial de la que todos nos jactamos. Los rasgos del rostro, la inteligencia, la sensibilidad, el talento, no. Me refiero a otra clase de belleza. Y debemos recordar que la única manera de hacer renacer a una persona, la única forma de darle la posibilidad de desplegarse en plenitud, es amarla. Amarla no por sus virtudes, sino a pesar de que sea imperfecta. Amarla simplemente porque es un ser humano, y porque el ser humano es en sí mismo tan grande y tan hermoso. En esto podemos creer siempre. No siempre podemos verlo. Solo los ojos del amor pueden permitirnos percibirlo. Se puede mirar a una persona con una mirada indiferente, y entonces no veremos nada. Notaremos únicamente las manifestaciones externas, los rasgos del rostro, y evaluaremos a la persona igual que evaluamos todo lo demás. Un perro, un caballo o un objeto que queremos comprar. Debemos aprender a ver a la persona tal como es en lo más profundo de su ser, en su esencia misma, y relacionarnos con ella en consecuencia. Así es como Dios se relaciona con nosotros. Dios no nos ama porque seamos buenos. Dios no es misericordioso con nosotros porque merezcamos misericordia o amor. Él simplemente nos ama. Si somos capaces de ser agradecidos por el hecho de que alguien, Dios o un ser humano, pueda amarnos sin ningún motivo, simplemente porque su corazón rebosa hacia nosotros, entonces podemos convertirnos en personas nuevas. Y en el matrimonio, esto es tan importante. Es tan importante esta fe en la persona y esta capacidad de recordar que solo por el amor se puede hacer de alguien. No hacer de él, sino ayudarle a llegar a ser todo lo que puede ser, tal como Dios lo concibió. Se puede revelar toda su belleza. En la antigüedad, el rito del desposorio, es decir, la parte preparatoria del servicio de la coronación matrimonial, se celebraba en el nártex 11 del templo, el mismo lugar donde tenía lugar la liturgia de los catecúmenos antes del bautismo, porque esto aún no es la plenitud,
sino un paso preparatorio para que dos personas se unan en una sola, para entrar en la plenitud de la vida de la Iglesia. El novio y la novia llegaban y se colocaban en el nártex uno al lado del otro. Se traían los anillos que después les serían entregados. El sacerdote salía con velas para el novio y la novia. Luego los incensaba, es decir, se les rendía el mismo honor que en el culto se ofrece a un icono o al sacerdote, quien representa de manera visible un icono de Cristo, porque la Iglesia veía en ellos la imagen viva de Dios, y a esa imagen se le tributaba honor y se le ofrecía incienso. Luego el sacerdote proclama: «Bendito es nuestro Dios». ¿Cómo no bendecir a Dios por el hecho de que, en un mundo donde todo es división, tensión, negación mutua y a menudo enemistad e incomprensión, dos personas se hayan amado, hayan descubierto el uno en el otro una belleza eterna y hayan decidido superar, vencer todo lo que pudiera separarlos, hayan decidido llegar a ser una unidad, una sola persona en dos rostros? ¿Cómo no dar gracias a Dios porque en la tierra se realiza un milagro así, que de manera misteriosa nos habla de que la división ha llegado a su fin y que la unidad se ha hecho? Después, la Iglesia ora. Ora por la paz que solo puede venir del cielo. Ora por la salvación del novio y de la novia. Ora por la paz del mundo entero, por el templo donde se celebra el culto y por todos los que han venido con fe, reverencia y temor de Dios, es decir, con el corazón lleno de temblor sagrado. La Iglesia ora por los novios para que les sea concedido un amor perfecto, un amor en paz, y la ayuda de Dios, porque la vida ejercerá constantemente presión sobre ellos, la vida intentará sin cesar romper la unidad aún frágil, aún no madura, que ha nacido entre ellos. La Iglesia ora también para que permanezcan en unanimidad, para que tengan un solo deseo, un solo corazón, una sola orientación, y para que les sea dada una fe firme. Fe el uno en el otro, fe en Dios, fe en la posible victoria, en la superación de todas las dificultades que puedan surgir entre ellos o a su alrededor. La palabra fe significa también fidelidad, que permanezcan fieles el uno al otro en una amistad verdadera. Ustedes saben qué significa la palabra amistad. Un amigo es tu segundo yo, como se decía en la antigüedad, una persona en la que puedes mirarte y verte reflejado, pero ya purificado, santificado, como si en él vieras tu propia belleza reflejada en el espejo de unos ojos que aman, de un corazón que ama. La Iglesia ora para que como fruto de todo esto les sea concedida una vida pura, un matrimonio honesto. Y también damos gracias a Dios que en un mundo donde todo está fragmentado, ha conducido a la unidad, a la unión de un amor indestructible, a estas dos personas. En la primera oración que pronuncia el sacerdote, recordamos a Isaac y Rebeca. ¿Por qué fueron elegidos precisamente ellos? Porque, según el relato del Antiguo Testamento, Génesis 24, Abraham envió a un siervo a su patria lejana, ya abandonada hacía tiempo, para buscar una esposa para su hijo. Y Dios le prometió mostrarle con una señal a quién debía elegir. Así, Rebeca fue una novia elegida por Dios para Isaac. Y nosotros oramos para que, también en este caso, tanto el novio como la novia sean el uno para el otro elegidos por Dios. Para que, además de agradarse mutuamente, de tener gustos semejantes, de que les guste la apariencia del otro, de que los una su posición en el mundo y en la sociedad, haya algo más profundo en el fundamento de su encuentro. Como si Dios mismo dijera: «He aquí a tu novia, he aquí a tu novio. Te entrego a esta persona para toda la eternidad como objeto de tu amor, y a ti te entrego a él, a ella, como objeto de su amor». Más adelante, en la lectura de la Sagrada Escritura durante el rito del matrimonio,
Se nos dirá que la novia y el novio deben mirarse el uno al otro como Cristo mira a la Iglesia y como la Iglesia mira a Cristo, con todo el amor, con toda la vida, con toda la entrega de su ser. Por eso se mencionan aquí Rebeca e Isaac. Y cada uno de nosotros, al elegir a su prometido o prometida, debería hacerse la pregunta: ¿por qué lo elijo? ¿Por algunas cualidades externas y terrenales? ¿O porque entre nosotros ha ocurrido un milagro? Luego el sacerdote entrega los anillos al novio y a la novia, y ellos los intercambian 3 veces, como si dijeran 3 veces. Sí, hago esto en serio. No es un impulso momentáneo del alma. Es un acto meditado. Y el sacerdote proclama: el siervo de Dios, la sierva de Dios, N, se desposa con la sierva de Dios. El siervo de Dios, N, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con ello se da el primer paso de su unión. Ahora permanecen de pie con las velas y los anillos. En la antigüedad muchas personas no sabían escribir. Solo podían autenticar una carta o un documento con un sello. Y el papel decisivo lo desempeñaba el anillo que llevaba el sello personal. Un documento sellado con ese anillo era indiscutible. Precisamente este anillo es el que se menciona en el rito del desposorio. Cuando una persona entregaba su anillo a otra, eso significaba que confiaba en ella sin reservas, que le confiaba su vida, su honor, sus bienes, todo. Así, cuando los que van a casarse intercambian los anillos, digo intercambian porque cada uno se pone primero el anillo y luego lo pasa 3 veces a su cónyuge antes de dejarlo finalmente en su propia mano. Cuando los esposos intercambian los anillos, es como si se dijeran el uno al otro: confío en ti absolutamente, confío en ti en todo, me entrego a tu confianza. Y por supuesto, un intercambio así de anillos no puede existir entre personas que contraen solo un matrimonio convencional o un matrimonio sin la intención de construir una vida común desde el comienzo hasta el último día. El padre puso un anillo en el dedo de su hijo pródigo en la parábola del Señor. El joven se marchó de casa, renunciando a ella, y regresó arrepentido. Y el padre no lo reprochó con una sola palabra. Al verlo volver a la casa paterna, él mismo corrió a su encuentro, lo abrazó, y como si lo consolara, le decía: sí, te equivocaste, actuaste con dureza cuando te alejaste de mí, de tu hermano y de todos los que te amaban, pero nuestros corazones permanecieron fieles a ti. Y enseguida llama a sus siervos y les dice: traed sandalias, traed el mejor vestido, el que él llevaba antes. Y finalmente le da un anillo. Con ello, el padre le dice al hijo: puesto que has vuelto a mí, puesto que has mostrado que quieres ser de nuevo mi hijo fiel, ni siquiera te hago preguntas sobre cómo has vivido, ni para qué has vivido. Te recibo con plena confianza, porque, habiendo pasado por la experiencia de la infidelidad, por la experiencia del sufrimiento, engañado por amigos que solo querían conocerte mientras eras rico, ahora me serás fiel hasta el final, fiel a nuestro amor, a nuestra amistad, a nuestro Dios. Así habla el Padre. Pero tal es también el significado del anillo mismo. Y cuando los esposos intercambian los anillos, se prometen precisamente esto, que si alguna vez ocurre algo entre ellos, si en algún momento hay una disputa, o incluso una infidelidad de uno hacia el otro, una traición, un engaño, una mentira, y si quien ha faltado regresa de nuevo, nada le será reprochado. Porque volverá y dirá: aquí estoy, he vuelto, puedes recibirme, o tu corazón se ha enfriado, o tu amor por mí ha muerto. Y la respuesta será: claro que ven, claro que te amo como te amaba antes. Mi amor fue en otro tiempo una alegría exultante. Cuando te fuiste, mi amor se convirtió en dolor ardiente, en espera, en añoranza. Y ahora mi amor vuelve a ser alegría exultante,
más luminosa, más profunda, más triunfante y más firme que antes de que te fueras. Por eso, al intercambiar los anillos, los esposos se hacen una promesa tanto de fidelidad como de confianza mutua, una confianza que va mucho más allá de cualquier traición y de cualquier disputa. Y eso es algo hermosísimo. Antes de continuar, quiero llamar vuestra atención sobre dos expresiones de las oraciones que se pronuncian inmediatamente después de la exclamación: «Bendito es el reino del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Al comienzo del servicio de la boda. Estas palabras son amor perfecto y castidad. ¿De qué amor se habla aquí? Todos decimos que nos amamos unos a otros, pero esta palabra abarca tantos significados y tan a menudo expresa sentimientos débiles, inestables, estados de ánimo pasajeros. Pero esto es lo que dice el apóstol Pablo sobre el amor verdadero. Después de señalar que las personas tienen distintos llamados y distintos dones, dice: «Aspirad a los dones mayores, y yo os mostraré un camino aún más excelente». Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se comporta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, sino que se goza con la verdad. Todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Primera de Corintios 12, 31 a 13, 8. ¿No es esto maravilloso? ¿No vale la pena vivir por un amor así y para un amor así? No solo con la esperanza de que algún día llegue a realizarse, sino en una lucha constante para que precisamente ese amor triunfe dentro de cada uno de nosotros. Que el amor engendre paciencia, es decir, una ternura atenta y delicada hacia el otro, que permita soportar todo lo que él es y todo lo que pueda suceder a causa de él. El amor no se irrita. Está atento a lo que ocurre en la vida, en el corazón, en el alma de la otra persona. El amor todo lo cree. Está abierto a la confianza, no es desconfiado. Todo lo espera. Cuando todo parece dirigirse al naufragio, la esperanza arde con llama viva. El amor es capaz de salvar incluso una amistad o una relación amorosa que están muriendo. Y el amor nunca deja de ser. Aun cuando el otro deja de amarte, aun cuando se aparta de ti, el amor sigue siendo amor. Solo que, como ya he dicho, en vez de ser una alegría exultante y triunfante, ese amor se convierte en compasión y en un sufrimiento agudo, a veces amargo, en un grito del alma. Dios, sálvalo, no sabe lo que hace. Y hay otra palabra que quiero mencionar: castidad. La castidad, en la mayoría de los casos, la pensamos únicamente en el ámbito de las relaciones corporales. Pero la castidad comienza mucho antes de que exista cualquier relación física entre el esposo y la esposa. La castidad consiste en que, al mirar a otra persona, se sepa ver en ella la belleza que Dios ha puesto en su interior, ver la imagen de Dios, ver una belleza que no puede ser mancillada. Ver a la persona en esa belleza y servir a que esa belleza crezca cada vez más y no sea manchada por nada. La castidad consiste en custodiar con sabiduría la integridad del alma propia y del alma del otro. En este sentido, la castidad está en la base del matrimonio, no solo de las relaciones del alma, sino también de la unión corporal mutua, porque excluye la grosería, el hambre y la sed de contacto físico, y transforma la misma unión corporal en una unión reverente de dos personas,
donde la unión de los cuerpos viene a ser como la culminación de ese amor y de esa unidad que viven y arden en sus corazones y en su vida. La castidad no solo es compatible con el matrimonio. La castidad es el fundamento del matrimonio, cuando dos personas pueden mirarse y ver la belleza del otro como un santuario que les ha sido confiado y que no solo deben conservar, sino llevar a su plena perfección. Al comienzo del oficio de la coronación matrimonial, se ora para que el Señor conceda al novio y a la novia una vida en paz, largos años de vida, castidad, amor mutuo en la unión de la paz y una corona inmarcesible de gloria eterna. Se ora para que la gracia celestial descienda sobre ellos y transforme las relaciones humanas en relaciones, ya aquí en la tierra, celestiales. Un escritor occidental dice que la diferencia entre un creyente y una persona que no conoce a Dios es tal que podría decirse que unos se parecen a personas vivas, mientras que otros son como estatuas que pueden ser hermosas, pero a las que les falta vida. El hombre creyente es aquel en quien ha entrado la vida divina eterna, y es precisamente por esta vida por la que pedimos a Dios, para que la conceda a los que se casan. Tú mismo, Señor, extiende ahora tu mano desde tu santa morada, y une a este tu siervo y a esta tu sierva. Únelos en un mismo sentir, corónalos en una sola carne, concédeles fruto del vientre, es decir, hijos, buena descendencia. Ahora nos acercamos al momento mismo de la coronación. La coronación, al igual que el intercambio de anillos, no es simplemente un rito. En la antigüedad, cada vez que había una fiesta, ya fuera una celebración familiar común, o una fiesta de la ciudad, o una celebración estatal, las personas se ponían coronas de flores. Esta costumbre se conserva todavía hoy en las bodas eclesiásticas, por ejemplo entre los griegos, que no usan, como nosotros, coronas doradas durante la ceremonia, sino que se colocan guirnaldas de flores vivas. Pero además, las coronas tienen otros dos significados. En la antigua Rusia, el día de su boda el novio y la novia eran llamados príncipe y princesa. ¿Por qué? Porque en la sociedad antigua, mientras una persona no estaba casada, era miembro de su familia y estaba en todo bajo la autoridad del mayor de la casa, el padre o el abuelo. Solo cuando una persona contraía matrimonio, se convertía en dueño de su propia vida. El antiguo Estado estaba formado, por así decirlo, por una unión de familias soberanas, es decir, independientes unas de otras. Eran libres de elegir su destino. Todas las cuestiones se resolvían en acuerdo y mutua comprensión, pero cada familia tenía su propia voz y sus propios derechos. Y así, el día en que se celebra el matrimonio, desde el punto de vista social, según la comprensión antigua, surge una nueva unidad, soberana, libre y con plenos derechos. Tiene lugar, en el sentido pleno de la palabra, una coronación para reinar. Pero hay aún otro significado en estas coronas. Por mucho que las personas se amen, viven en una familia llena de problemas, tareas, dificultades, a veces peligros y a veces dolor. Y hay una palabra en la Sagrada Escritura: el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Mateo 24:13. La vida exige paciencia y firmeza. La realización del amor, la realización de la unidad, la afirmación de su libre y real dignidad en la sociedad. Todo esto requiere valentía y, en ocasiones, verdadero sacrificio. Oramos para que llegue el tiempo en que, habiendo soportado las pruebas de la vida en toda su complejidad, y nada es más complejo que vivir un amor perfecto, el novio y la novia sean coronados en la eternidad con las coronas del martirio. Entendemos el martirio como sufrimiento,
Pero la palabra martirio, traducción del griego martirion, significa ante todo no sufrimiento, sino testimonio. Un mártir es aquel que da testimonio ante el mundo entero de un valor, en este caso del amor, de la verdad, de la belleza, y que no se detiene ante nada para llevar este testimonio hasta aquellos que lo necesitan. Y por supuesto, esto significa que el verdadero testigo está dispuesto incluso a dar su vida para que su testimonio llegue, para que resplandezca, retumbe, o de manera silenciosa, envuelva con calor, ternura, alegría y esperanza a todos los que lo rodean. Y así llamamos a todos los recién casados, a todo novio y a toda novia, a creer en el amor, a creer el uno en el otro con tal fuerza y profundidad que puedan dar testimonio, cueste lo que cueste, del amor, de la unidad, de que el verdadero amor puede vencerlo todo. A continuación, en el transcurso del rito del matrimonio, el novio y la novia, ya coronados, escuchan dos lecturas. Una está tomada de la epístola del santo apóstol Pablo a los Efesios, del último capítulo. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Las esposas estén sujetas a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, y Él mismo es Salvador del cuerpo. Pero así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también el Señor a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su marido. Efesios 5:20-33. Este pasaje, por un lado, habla de la relación profundamente íntima entre Cristo y la Iglesia. Cristo vino a la tierra para salvar a la humanidad. Dios se hizo hombre, y realizó esta salvación al precio de su vida y de su muerte. Y esto es lo primero en lo que deben pensar los maridos cuando entran en el matrimonio. Dios les confía un ser frágil al que han dicho, «Te amo». Y ese amor debe ser tal que el marido esté dispuesto a sacrificarlo todo, incluso toda su vida, por amor a su esposa y por amor a sus hijos. El marido es cabeza de la familia, no porque sea hombre, sino porque es imagen de Cristo, y su esposa y sus hijos deben poder ver en él esa imagen. Es decir, la imagen del amor sin límites, del amor fiel, del amor abnegado, del amor que está dispuesto a todo para salvar, proteger, sostener, consolar, alegrar y educar a su familia. Esto debe recordarlo todo hombre. Es demasiado fácil para un hombre pensar que, solo por ser hombre, tiene derechos sobre su esposa, autoridad sobre ella y sobre sus hijos. Eso no es verdad. Si no es imagen de Cristo, nadie le debe ni respeto, ni temor, ni obediencia. Como pueden ver, este pasaje no habla de la dominación del marido ni de la subordinación de la esposa, sino de un amor mutuo, que es sacrificial, heroico por parte del esposo, y al cual la esposa
puede responder con un amor igualmente sacrificado. Esto debemos recordarlo siempre, porque con demasiada frecuencia este fragmento de las Sagradas Escrituras se interpreta de manera incorrecta, humillando a la esposa y engrandeciendo al esposo, presentándolo como un orgulloso gobernante. Después de la lectura de la epístola, sigue la lectura del Evangelio según San Juan, al principio del capítulo 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fueron invitados Jesús y sus discípulos a la boda. Y cuando faltó el vino, la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le respondió: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced todo lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra, conforme al rito de purificación judío, cada una con capacidad de 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad de agua estas tinajas», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Ahora sacad y llevad al encargado del banquete». Ellos lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua que se había convertido en vino, y no sabía de dónde venía el vino, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: «Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han bebido mucho, el menos bueno. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora». Así comenzó Jesús sus señales en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Juan 2, 1 al 11. Quiero llamar su atención sobre lo siguiente. Cristo llegó a una boda humilde. La gente se había reunido en un pequeño pueblo, en alguna aldea, hambrienta de alegría, no de bebida, por supuesto, sino de amistad, de luz, de calor, de ternura, y comenzó un modesto banquete campesino. Muy pronto, probablemente, lo poco que se había preparado fue consumido, y el vino que habían reservado se había terminado. Entonces, la Madre de Dios llama la atención de su Hijo Divino sobre que el vino ya se había acabado. ¿Qué quería decir con esto? ¿Acaso le estaba diciendo a su hijo: «Haz algo para que puedan beber hasta caer de cansancio»? No. Ella claramente veía que sus corazones estaban sedientos de alegría, de felicidad, de ese sentimiento que permite olvidar todas las cargas del mundo, todo lo que oprime y agobia. Sus corazones aún anhelaban permanecer en el reino de ese amor entre el novio y la novia, contemplar la visión celestial de ternura. Y Cristo se dirige a ella con una pregunta que desconcierta a muchos. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? En algunas traducciones, y en ciertos comentarios de los padres de la Iglesia, ¿qué hay entre tú y yo? ¿Por qué te diriges a mí con esta petición? ¿Acaso piensas que tienes algún poder sobre mí solo porque soy tu hijo? Si ese fuera el caso, nuestra relación sería solo terrenal, carnal, y mi hora, la hora de los milagros celestiales, aún no ha llegado. La Madre de Dios no responde en el sentido de: «¿Cómo puedes decir eso? ¿Acaso no soy tu madre?». Ni responde: «¿Acaso no sé que tú eres el Hijo de Dios?». Ella solo se dirige a los sirvientes y los hace como partícipes de su fe. Les dice: «Haced todo lo que Él os diga». Con este acto, más que con palabras, le dice a su Hijo: «Sé quién eres. Sé que eres mi Hijo según la carne, y que eres Dios, que descendiste al mundo para salvarlo, y por eso acudo a ti no como a un hijo, sino como a mi Dios, Creador, Providente, aquel que puede amar la tierra hasta la muerte». Y entonces ocurre el milagro, porque el reino de Dios llegó al mundo por la fe de una sola persona. ¿Qué lección nos da esto? Que nosotros también podemos, cada uno de nosotros, abrir, por la fe, la puerta a la llegada de Cristo y crear una situación que permita a Dios
cambiar milagrosamente un entorno lleno de desánimo e insatisfacción y transformarlo en un ambiente de alegría jubilosamente triunfante. ¿Qué sigue? Todo es muy simple. Sí, los sirvientes sacaron el vino. Sí, lo llevaron al encargado de la boda. Pero queda con nosotros un acontecimiento muy importante. En ese momento, la fe de una sola persona hizo que la situación terrenal se convirtiera en celestial. Y hay algo más. El único mandamiento que nos dio la Madre de Dios. Haced todo lo que Él os diga. Cuando empiece a acabarse vuestra alegría, cuando ya sintáis que os habéis dado todo lo que podíais dar, que no podéis decir nada nuevo, que solo podéis repetir, te amo, y no podéis expresarlo de manera nueva, entonces, escuchad lo que Dios dice en vuestros corazones. Escuchad profundamente lo que Él os quiere comunicar, y haced todo lo que Él os diga. Y entonces, el agua de la vida cotidiana, la monotonía de la vida, su falta de color, de repente brillará. A veces hemos visto la tierra cubierta de rocío. Al amanecer, el campo, gris, incluso el verde cubierto por estas gotas de agua parece apagado, y de pronto sale el sol, y todo resplandece, iluminado con los colores del arco iris. Así también la vida que se ha apagado puede transformarse en un festejo. Puede volverse maravillosa solo porque hemos dado lugar a Dios en ella. Puede brillar, como ese campo, con todos los colores del arco iris y de la belleza. Después de la lectura del Evangelio, como en la liturgia, comienza la pequeña letanía, es decir, una breve serie de oraciones en las que presentamos a Dios nuestras súplicas por los recién casados. Esto surge naturalmente de la lectura del Evangelio, porque toda lectura del Evangelio nos habla del mandamiento del amor mutuo, y el amor mutuo siempre se expresa, para el creyente, en una oración ferviente y sentida por aquellos a quienes ama. Y por otro lado, el sentido de la oración es hacer que la vida de los recién casados sea digna, y apoyar de todas las maneras posibles todo lo noble que hay en ellos. Y esta letanía, en particular, termina con la oración del Señor, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración de la Iglesia. Es la única oración que el Señor nos ha mandado. Y es notable porque al decir Padre Nuestro, no nos dirigimos solo a nuestro Padre Celestial personal, ni siquiera únicamente al Padre Celestial que es Padre de todos los aquí reunidos, sino al Padre del Señor, nuestro Jesucristo. Con ello nos unimos al misterio del Salvador. Como dice el apóstol Pablo en un lugar, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Y presentamos esta oración como si brotara de las profundidades del amor de Cristo, de las profundidades del misterio, de la unidad del Salvador Cristo con el Padre Celestial. No puedo entrar ahora en un análisis más detallado de esta oración, pero debemos recordar que es una oración que une tanto a Cristo como a nosotros en una sola súplica, en un solo clamor del alma, para que todo en nosotros sea digno del llamamiento cristiano. El matrimonio, como dije al principio, se considera el comienzo del reino de Dios. Y esta oración es, ante todo, la oración del reino de Dios. Luego florece en el hecho de que el novio y la novia beben de una misma copa. Esto recuerda la época en que la ceremonia del matrimonio se celebraba durante la liturgia, y esta copa es lo que quedó de la antigua costumbre de que el novio y la novia comulgaran juntos. Desde entonces, el rito se ha desarrollado. Permitimos que se casen no solo los ortodoxos, sino también los creyentes de otras confesiones, que no pueden comulgar juntos con los ortodoxos de la misma copa, y por eso esta copa simboliza, a cierta distancia, la comunión. Por otra parte, probablemente recuerden que en la antigüedad se decía que la copa que se bebe representa el destino humano. Y así,
Beber la copa hasta el fondo significa compartir el destino hasta lo más profundo, hasta la totalidad de la comunión. Y el novio y la novia participan precisamente de esta copa, que previamente es bendecida brevemente por el sacerdote. Después de esto, el sacerdote los guía alrededor del analoi, sobre el cual está colocado el Evangelio de Cristo. Lo rodean 3 veces, siguiendo al sacerdote. El número 3, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa plenitud del tiempo. En el postrigio, como al inicio del matrimonio, se hace la pregunta 3 veces: ¿quieres tú? La primera vez puedes ser sorprendido, la segunda vez puedes responder con cierta inseguridad, y la tercera vez debes actuar con plena certeza. Así también aquí. El novio y la novia son guiados 3 veces alrededor del analoi, sobre el cual está el Evangelio. Y el Evangelio es, por un lado, la palabra de Dios, lo que nos fue predicado por Cristo, y por otro lado, es como un ícono, porque Cristo es llamado la palabra de Dios. Él debe estar en el centro de esta procesión que representa la vida humana. Nos acercamos ahora al final de la ceremonia de matrimonio. Bajo la guía del sacerdote, que porta la cruz y promete la victoria, el novio y la novia rodearon el analoi, sobre el cual está colocado el Santo Evangelio, formando con este triple recorrido todo el camino de la vida, en cuyo centro estará Dios y su enseñanza. Cuando se colocaron en sus lugares, con una breve oración, se les quitan las coronas. Al novio se le prescribe caminar en paz y cumplir los mandamientos de Dios en justicia. A la novia, regocijarse con su esposo y vivir de manera digna de los mandamientos del Señor. Luego se leen 2 oraciones breves. Dios, nuestro Dios, que viniste a Caná de Galilea, y allí bendijiste el matrimonio, bendice también a tus siervos, que por tu providencia se unieron en comunión matrimonial. Bendice sus entradas y salidas, multiplica sus vidas en bienes. Acepta sus coronas en tu reino, preservándolas sin mancha, sin pecado y sin reproche, por los siglos de los siglos. Y la segunda: Padre, Hijo y Espíritu Santo, santísima, consubstancial y vivificante Trinidad, un solo Dios y reino, que os bendiga y os conceda larga vida, piedad, prosperidad de la vida y de la fe, y que os colme de todos los bienes existentes en la tierra, que os haga dignos de recibir los bienes prometidos, por las oraciones de la Santa Madre de Dios y de todos los santos. Amén. Aquí nuevamente se nos revela la Santísima Trinidad como fundador, protector y como imagen del amor perfecto y mutuo. La Trinidad consubstancial, que por amor y por naturaleza es una, que da vida y nos bendice. Y después pedimos cosas tan sencillas como una vida larga, hijos buenos, prosperidad en la vida, aumento de la fe y de todos los bienes que existen en la tierra. Ya antes, en una de las oraciones, pedimos que el Señor conceda a los que se casan todo lo mejor que la tierra puede ofrecer, para que ante todo lo compartan con los demás, de manera que, habiendo recibido de Dios, por amor divino y misericordia, todo lo que la tierra puede dar, lo den también con misericordia, con amor y ternura, a quienes se encuentren en cualquier necesidad, tanto espiritual como corporal. También oramos para que el Señor bendiga este matrimonio por las oraciones de los padres, porque como está escrito, la bendición de los padres establece el hogar de los hijos. Sir 3:9. Qué hermoso es todo esto. Vemos que en el misterio de la Santísima Trinidad se unen cielo y tierra, y que todo lo más hermoso que uno pueda imaginar se hace realidad, o al menos se vuelve posible. Si solamente caminamos por nuestra vida terrenal con valentía, a veces heroica. Al final del rito de la boda, ofrecemos una oración a la Madre de Dios, la Virgen María, quien amó tanto al mundo que dejó libremente a su Hijo
para la vida de la humanidad y para la muerte en la cruz, dolorosa, por la salvación de la humanidad. Ella puede comprenderlo todo. En su pureza y santidad, puede comprender tanto al célibe como al casado. En su pureza, puede comprender todo el misterio de la naturaleza humana con su lucha, y al mismo tiempo con la inmensurable belleza del alma humana y con la inmensurable dignidad del cuerpo humano. Por eso terminamos la ceremonia con la oración a la Madre de Dios. Es digno en verdad bendecirte, Virgen, siempre bendita y purísima, Madre de nuestro Dios. Más honorable que los querubines, y más gloriosa sin comparación que los serafines, que diste a luz al Verbo de Dios sin corrupción, te alabamos como verdadera Madre de Dios. Y luego el sacerdote pronuncia la siguiente bendición. El que en Caná de Galilea mostró con su venida el matrimonio digno, Cristo, nuestro verdadero Dios, por las oraciones de su Santísima Madre, de los gloriosos y dignos de alabanza apóstoles, de los santos reyes ungidos por Dios, los iguales a los apóstoles Constantino y Helena, del gran mártir Procopio y de todos los santos, nos tenga misericordia y nos salve, porque es bueno y amante de los hombres. A continuación se canta el muchos años. Muchos, muchos años de vida. Una vida ascética, pura, digna de Dios, y de ese amor mutuo que condujo al matrimonio del novio y la novia. Con esto concluye la ceremonia de la boda.